Bueno, ¿cómo están? Un día así, tranquilo. Y hoy no sé, hoy estamos más sencillitos. Pero al mismo tiempo es como siempre yo me admiro de cómo las cosas se van ligando unas con otras, ¿no? Porque uno dice, por ejemplo, cuando fue lo del Bicentenario, yo qué sé, puse a hablar del Bicentenario, cómo se ligó con el tema de la terapia, con las dificultades que tenemos para hacer nuestra propia revolución, y cómo una cosa, aparentemente un festejo patrio, pudo engancharse con algo que tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? Con la posibilidad de estar bien, de ser uno mismo. Bueno, y hoy también es una temática, un tema, digamos, que, digamos, sí, puede acercarse más a lo corporal, a la salud, porque es el tema del agua. Hoy vamos a hablar del agua. Una cosa que aparentemente no tiene mucha trascendencia, pero que es muy importante, y está poco tratado, poco visto, digamos, por lo menos no hay mucho material. Hasta es un misterio el tema del agua, porque ese elemento líquido que está ligado a la vida misma, ¿no? Donde yace todos los científicos y las personas que están trabajando, los biólogos, dicen que obviamente es el elemento básico de la vida, ¿no? Si descubren están las experiencias que están haciendo en otros planetas, o es precisamente eso, la búsqueda de algo que tenga que ver con el agua, para saber si hubo vida, o si realmente en algún momento eso estuvo en el lugar, ¿no? Y bueno, qué sé yo, me parece importante, aparte todo lo que nos constituye, casi, digamos, el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Y después cuando el individuo nace, inclusive en el embrión, y después cuando nace, es casi el 100%, es un 90 y pico por ciento. Después va pasando, va cambiando, y en algún momento, cuando ya estamos, digamos, en una edad muy avanzada, puede llegar a ser hasta un 50, un 60%, pero no menos de eso. Es fundamental, ¿no? Es el elemento que liga todo, así como el amor, ¿no? Es el elemento que lleva los nutrientes, que nos permite estar vivos, es nuestra sangre, ¿no? Pero después vamos a ver que no es solamente una cuestión así con solamente, como podríamos decir, biológica, sino que tiene que ver con los fenómenos del agua también, más allá de esa función química o física o, digamos, o nutricia, digamos, pero sino también con la memoria. El agua vamos a ver después más adelante, que es un elemento que tiene memoria, que en algunas disciplinas médicas como la homeopatía o en las personas que trabajan con la medicina floral y todo eso, que trabajamos, es así, ¿no? Se van conservando en el agua la memoria de los elementos que se han ido diluyendo, ¿no? Pero también de otras cosas, parecería como que los océanos conservan, ¿no?, la memoria de las criaturas marinas que vivieron, qué sé yo, millones de años, ¿no? Los glaciares deben conservar parte de la historia del planeta. Entonces, bueno, y además nos olvidamos de la importancia que tiene inclusive directamente a nivel de salud, ¿no? Hay algunas estadísticas que dicen que, por ejemplo, se reduce en cifras grandes, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿no?, se reduce en un 45% con la ingesta del agua, de por lo menos, como mínimo, 8 vasos de agua por día. 8 vasos, que no es nada, porque uno dice, no, pero bueno, el tema es que hacer 8 repartidos en el día. Después, por ejemplo, en el cáncer de mama también, hasta casi cerca del 80% tiene digamos, en el sentido de prevenir, ¿no? El de vejiga también un 50%. Las personas que están, por ejemplo, la mayoría, digamos, los que trabajan todo el día, estamos todo el día, a veces con poco descanso, o sea, somos pasibles de caer en esa vida, digamos, de la ciudad, estresados. Entonces las exigencias son mayores, llega a ser casi el doble, ¿eh? Cuando una persona está muy estresada o así, necesita casi 16 vasos por día. El 90% de nuestro cerebro es agua.
Fantástico, ¿no? El 90%. No tenemos en cuenta esa cifra nosotros. Somos 10% nada más de sólido. Y 90% de agua. Y bueno, entonces muchas enfermedades, qué sé yo, artritis, trastornos de distintos tipos se mejoran obviamente con la ingesta de agua. Uno puede, las estadísticas dicen que uno puede no comer un mes como tope, digamos, pero sin agua no aguanta más de 5 días, una semana como mucho, digamos. Después es la importancia que tiene a nivel mundial, porque se calcula que el agua va a ser el tema de las porfías y las guerras y digamos lo que sucede ahora a veces con el petróleo y con todas esas cosas, va a ser con el agua, ¿no? Porque de todo el agua que hay en todos lados, ¿no? En todo el planeta, digamos, el 3% solamente es potable. Entonces fíjense en la cantidad, de la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, así que bueno, realmente, y pensando que la población se va triplicando. En el siglo XX se triplicó, y para el año 2020 se calcula que va a haber 22 millones de, qué sé yo, no sé, 22.000 serán, no sé, millones de personas, qué sé, bueno. Entonces el tema del agua tiene mucho que ver, y decíamos hace un rato, con la memoria también, o sea, ¿no? Con la memoria, o sea que tiene la posibilidad de transportar o de retener el efecto sobre todo en la salud. Si uno tiene, por ejemplo, supongamos, una enfermedad determinada por toxicidad, por algún mineral o metal, lo que sea, se usa el mismo que en homeopatía. El mismo de la enfermedad se usa para curarlo, pero en diluciones cada vez mayores, tantas que al final desaparece el producto, digamos, ¿no? que van diluyendo en el agua, y queda nada más que el agua. Pero sin embargo, esa es la acción, el agua es el que actúa. Ahora esto llevémoslo también a otros planos de vibración. Ya el otro día estuvimos hablando acá, hoy estoy medio científico, pero ya vamos a poner algún poema, alguna cosa, pero bueno. Hace unas audiciones atrás, no muchas, hablé de Rupert Sheldrake, no sé si ustedes se acuerdan, un bioquímico inglés que estableció los campos morfogenéticos y estudió la influencia que tienen las vibraciones, ¿no? Que cuando se encuentran con otra de la misma frecuencia, como el amor, ¿no? Cuando uno se enamora es lo mismo, ¿no? Entra en resonancia con el otro. Bueno, acá es lo mismo, se produce un fenómeno de resonancia, y eso hace que se produzcan, se triplique o se duplique o qué sé yo qué, la energía, ¿no? Se multiplica. Y todo eso tiene un efecto sobre el universo, sobre las cosas que están sucediendo también, ¿no? Es decir, nosotros con nuestra conciencia, sobre todo con nuestros sentimientos, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? En la medida en que nos integramos en esa energía solidaria, en esa energía del amor, podemos transformar las cosas. Y eso también se puede ver en el agua también, vamos a ver eso. Y esto tiene que ver también, porque encontré un libro, que yo lo había comprado el año pasado. Ahí me pasa con los libros que los compro y por ahí no los leo enseguida. Por ahí los leo, sí, me gustan, por algo los compro, los elijo. Pero después soy medio inconstante. Sí, no es que la sigo hasta que la termino, ¿no? Por ahí suspendo un día, lo leo 2, una semana, después por ahí lo dejo, después agarro otro, después qué sé yo. Me guío más por lo que siento, por lo que me gusta, y no tanto como una disciplina, ¿no? Por eso no soy un intelectual así de biblioteca. Pero bueno, este libro es muy lindo, es un libro que tiene que ver, por eso lo cito ahora, con el tema del agua, pero también con el tema de la audición, de lo que hablamos siempre, ¿no es cierto? Se llama Los mensajes ocultos del agua. Es conocido, es un libro, ya se han hecho algunas ediciones. Esta es del año 99, creo, algo así. No, esta es del 2007, es la primera que se hace acá en Buenos Aires, es de Aguilar. Bueno, pero este hombre es un japonés, Masaru Emoto, el que lo escribió, y es famoso porque él hizo fotografías
del agua cristalizada, ¿no? De hielo, o cuando se congela, digamos, a determinada temperatura. Y fue famoso porque él demostró que cuando se veían esos cristales con microscopios especiales y todo, se ven como figuras geométricas fantásticas, ¿no? Muy armónicas, muy lindas, parecen piedras así preciosas, ¿no? Y de distintos colores y formas. Y lo que él vio era que, según la influencia de lo que tenía el agua en ese momento, o sea, le ponían, por ejemplo, música, ¿no? Después lo vamos a ver si lo puedo ampliar un poco este tema. Entonces, se pone una botella con agua, digamos así, congelado, así como lo llevan ellos, creo que lo llevan a una temperatura especial. Bueno, después lo voy a dar con detalle, pero el hecho es que ellos colocan eso y entonces ponen música, por ejemplo, ¿no? Y digamos que según las melodías, las músicas que ponen, por ejemplo, si es una música clásica, por ejemplo, qué sé yo, pusieron la Sinfonía Pastoral de Beethoven, ¿no? Con los tonos que tiene, y bueno, brillantes, y bueno, todo eso dio como resultados unos cristales hermosos, bien formados. Pusieron a Mozart, la Sinfonía 40 de Mozart, ¿no? Es un canto a la belleza. Bueno, y creó cristales delicados, elegantes. Después el estudio en mi mayor de número 3 de Chopin, también lo mismo. Y toda el agua esa, expuesta a esa música clásica, generó cristales bien diseñados. Y por contraste, cuando lo sometieron a música violenta de tipo heavy metal, así, la fotografía mostraba que los cristales del agua se fragmentaban y no tenían una forma armónica, ¿no? Así que empezaron a ver qué pasaba, cómo era que si el agua era influida por la música. Acá estaba mirando cómo ponen dice ellos que hacen, por ejemplo, 50 tipos de agua. Generalmente toman aguas de lugares naturales. ¿Qué quiere decir esto? Arroyos o lugares así, porque el agua de canilla tiene mucho cloro y entonces no sirve para estas experiencias. No salen, la estructura no es natural y entonces no se forman cristales, ¿no? Bueno, eso es así. O el agua mineral lo mismo, porque tiene muchos minerales, tiene muchos carbonatos y eso, y entonces tampoco sirve. O si sirve, se puede hacer, pero no, los resultados varían mucho. Entonces coloca esos 50 tipos de aguas distintas que la ponen en placas especiales y lo ponen a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Y se forman gotas de hielo en esos lugares alrededor de 1 milímetro de distancia de la superficie. Y aparece el cristal. Bueno, entonces esto sería la forma en que lo hacen eso, ¿no es cierto? Y entonces cuando los ponen a la música, lo que le decía, se produce eso. Pero eso no terminó ahí. Dijeron, bueno, y si ponemos, aparte de eso, escribimos palabras en un papel y las pegamos en la botella, digamos, y que la parte quede para adentro, ¿no? Y los enrollamos en la botella. Obviamente el agua no va a poder leer lo que está escrito. Pero, ¿y cómo puede ser que el agua, decía él, ¿no? Se formaban según las palabras que ponían. Por ejemplo, si ponían gracias, amor, gratitud, todo eso, se formaban los cristales. Y si ponían tonos fuertes de imperativos o insultos, imbécil o cosas así, la situación cambiaba. Entonces, expuesta la palabra, por ejemplo, gracias al agua, se formaron cristales hexagonales, ¿no? Mientras las otras palabras agresivas producían cristales parecidos a los del heavy metal. Por ejemplo, hicieron algunas expresiones positivas, digamos, solidarias, de conjunto, como por ejemplo la palabra hagámoslo. Y se formaban cristales bonitos, bien formados, ¿no? Y la palabra hazlo, que venía a ser otro tiempo de verbo, pero de lo mismo, no formaba cristales de ese tipo. Parece que la vibración de las palabras, cuando son amables, dulces, tiene un efecto positivo, y las palabras imperativas un efecto destructivo. Ya nos estamos metiendo en otro lado. Empezamos con el agua y vieron cómo es que es así. Uno, ¿cómo puede ser este asunto, ¿no? Bueno, y vamos entrando en otras dimensiones.
Entonces, dice el autor que cuando él recordaba, la que más le llegó una fotografía del agua, de los cristales, y que era el más hermoso y delicado de ellos, era formado por las palabras amor y gratitud. Bueno, entonces lo relaciona con todo, con la expresión del alma. Porque entonces, claro, si vamos viendo entonces que el agua es el 70% o el 80% de nuestro cuerpo, el 90% de nuestro cerebro, ¿cómo no vamos a reaccionar si nos hablan amablemente, si nos hablan agresivamente? ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta que todo está vibrando, ¿no es cierto? Todo está vibrando. Y bueno, si no mejoramos eso, el mundo en que vivimos, esto nos ayuda bastante. ¿Cuáles son los problemas del mundo? Son los problemas del alma y lo que afecta al cosmos, o sea, que somos nosotros. ¿No? Existe todavía entonces la posibilidad de cambio, ¿no? Como dice Sheldrake también, si nos juntamos y nos ponemos en eso. Y esa esperanza tiene que ver con el amor y la gratitud. La Tierra está en un proceso de búsqueda. Quiere estar mejor, quiere no sufrir, pero ya, no sé si ya no es tarde, pero bueno, estamos en eso. Y bueno, son las palabras que deben en este momento guiarnos, ¿no? Y para eso tenemos que entender que en esencia somos agua, porque eso es muy, muy importante. Cosa que no lo recordamos casi nunca, eso, ¿no? Entonces, vale la pena ponernos en contacto con eso y empezar a pensarlo, a sentirlo, ¿no? Hubo muchos, cuando se publicaron las fotos de estos libros, hace ya unos años, los primeros, la gente reaccionó enseguida y hubo comentarios de personas, de lectores y de gente. Un lector japonés dijo: el agua no solo es otra sustancia, es la fuerza vital de la naturaleza. Me hizo confirmar la misteriosa capacidad del agua para purificar y dar vida a todo ser viviente. Puedo ver que el alma, los sentimientos y las vibraciones pueden tener un efecto en la formación de esos cristales, y esto me ha hecho sentir la importancia del alma y las palabras. Es una información realmente maravillosa e impresionante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base, la explicación de esto? Que la existencia es vibración, que la vida es vibración, que el universo es vibración. Como decimos siempre, todo es una danza, todo se está moviendo, todo está vibrando, somos música. El universo entero vibra y cada cosa genera su propia frecuencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que darnos cuenta que no hay nada sólido. Entonces, ¿cómo es? Toda la existencia es vibración. La mesa esta, la silla, mi cuerpo, todo, sí. La física y la mecánica cuántica reconoce que las sustancias en general son vibraciones. Cuando profundizamos en el átomo, vemos que todo eso son partículas y ondas. Ninguna sustancia es sólida. Todo está en movimiento y a una velocidad increíble. Entonces, bueno, es al revés. Lo que vemos resulta que no es, y lo que no vemos es lo que es al revés. Estaba enterándome también en este libro que hay un dicho, digamos, de la sabiduría y el sutra del corazón budista, que dice: lo que puede verse no tiene forma, y lo que no puede verse sí tiene forma. Es una contradicción, pero que es realmente la realidad, ¿no? Esto está formulado por Buda hace muchísimos años. Nuestros ojos pueden ver objetos, pero no podemos ver las vibraciones. Y los seres humanos somos seres vibrantes. Y transmitimos. Una persona que está triste transmite esa frecuencia, y si está alegre es otra cosa. Y bueno, entonces distintas cosas, y eso va llegando y se va resonando, ¿no? Y bueno, y así se puede ver cómo todo esto se traduce en esto que estamos hablando ahora. La música, las palabras habladas son vibraciones. Y entonces esto hace que emitan una vibración determinada que el agua la percibe, ¿no? Bueno, y después se habla de las palabras, porque ¿cómo es esto de las palabras que tienen vibración? Es cierto. Más allá del significado semántico que siempre decimos, ¿no? Más allá del sentido lingüístico, lo más importante de la palabra es el sentimiento que lleva, o sea, la vibración, la intención, ¿no?
Y bueno, los sonidos, ¿cómo eran primitivamente, ¿no? En épocas primitivas? El hombre primitivo se tenía que proteger de las cosas, de las tormentas, del animal, ¿cómo se llama? Predador y todos los peligros que había, ¿no? Los sonidos del viento que soplaba, los animales caminando entre la hierba, y todo eso tenían que retransmitir esos mensajes a sus propios compañeros para supervivir. Y entonces aparecieron los primeros sonidos que después se transformaron en vocabularios y todo eso, ¿no? ¿Y por qué hay distintos idiomas? Y entonces acá también aclara que no es difícil de entender si uno considera que el lenguaje se aprendió mediante las vibraciones del entorno natural. No es lo mismo el clima europeo, por ejemplo, el medio ambiente varía, como las húmedas islas de Asia y las estaciones de Japón. Entonces los sonidos fueron distintos y se fueron generando distintos idiomas, ¿no? Pero bueno, entonces después decíamos que las palabras que más le llegaron a este hombre fueron los de gratitud y amor, ¿eh? Y entonces dice que eso puede ser lo que son las vibraciones fundamentales de la naturaleza. Y eso explica la armonía con que viven los árboles y las plantas, se muestran entre ellos como un respeto. En el reino animal, ¿no? Los animales matan cuando tienen hambre, y bueno, y no consumen más alimento del que necesitan, y es así. Bueno, todo esto va generalmente produciendo, nos hace pensar, ¿no? Un poco nos abre la cabeza y nos hace ver cómo nosotros, a través de eso, de esas vibraciones, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos con el otro, con el prójimo, ¿no es cierto? Entender que el amor es una especie de resonancia también, ¿no es cierto? Cuando las personas resuenan y se enamoran, se eleva el nivel más alto de su capacidad. Dicen que cuando uno está enamorado se desempeña mejor en todo, en el empleo, y es verdad eso. Hay personas que continúan trabajando en edades avanzadas, de manera que casi inevitable se puede decir que están enamoradas, pero no enamoradas de una persona, sino de todo, el respeto, la atracción desinteresada, el amor universal, el amor que se pone en lo que se hace, ¿no es cierto? Y bueno, sería maravilloso, ¿no?, que pudiésemos estar enamorados todo el tiempo. Bueno, y los humanos, claro, cada animal, y eso tiene su determinada vibración y se reconocen entre ellos, pero los humanos somos los únicos, parece, que resonamos con todos los demás, las demás criaturas. Podemos hablar con todo lo que existe en el universo, pero ojo, cuando la gente solo actúa en beneficio, ya no para comunicarse y querer y proteger la naturaleza, sino para sacarle el jugo, como se hizo siempre, emite una energía que destruye la naturaleza. Un afán desmedido por la utilidad, por la codicia. Y esto es lo que ha ido, digamos, destruyendo todo, ¿no? Solo los humanos podemos razonar en este mundo, con el resto del mundo. Por ello es indispensable cambiar las ideas, de modo que vivamos más con la naturaleza y elegir cómo queremos vivir, ¿no? Si llenamos el corazón con amor y gratitud, bueno, fenómeno. Pero si lo llenamos de odio, insatisfacción y tristeza, la cosa no va. Bueno, estamos de vuelta acá nuevamente. Y bueno, estábamos con eso del agua, ¿no? Con el tema del agua. Es misterioso el origen del agua. Hay una teoría de un tal Frank, de la Universidad de Iowa, de Estados Unidos, que parece que este hombre estuvo estudiando de dónde vendría el tema del agua, porque parece que cuando se formó el planeta era un magma caliente, ¿no? Una cosa donde no había agua. Y él propuso una teoría que está en discusión, algunos la aceptan, otros todavía no, pero está digamos como tomando fuerza, en el sentido de que había habido, bueno, obviamente, ¿no?, miles de millones de años cuando se formó eso, mini cometas que eran en realidad toneladas de agua y de hielo, que bombardeaban el planeta y fueron formando los océanos y los mares.
y después en un reciclaje donde el calor del sol evaporaba esa agua y la hacía volver como lluvia, como nieve. O sea que el agua en realidad parecería, una teoría es que podría ser no ser de origen terrestre. O sea, como que no surgió de acá del planeta mismo, sino que vino del espacio. Lo que implicaría ciertas cualidades misteriosas, ¿no? Digamos, como en el sentido de que vienen de otra... Bueno, esas preguntas muchas veces tienen que ver con todo, ¿no? Hay, qué sé yo, hay minerales como el fósforo que no se sabe el origen de dónde, de qué otro planeta pudo haber venido. Lo mismo pasa con el origen del carbono, por ejemplo, uno de los minerales básicos de la biología, de la vida. Básico, no está todos los elementos prácticamente de la naturaleza que tienen que ver con la vida tienen carbono. Y el carbono se formó por un hecho, como se llama, casi azaroso, ¿no? Era la colisión entre 3 átomos de helio en el espacio, y tenían que coincidir la colisión de esos 3 para formar uno de carbono. Bueno, una cosa así. Yo no soy, obviamente, un experto en el tema, pero tengo esa información. Lo mismo pasa con el tema del agua. Y bueno, entonces yo creo que es un tema para hablarlo. Por ejemplo, se pregunta uno, ¿por qué el hielo flota? ¿No? Digamos, tiene menos peso que el agua. O cuando se vence la gravedad, cuando una toalla absorbe el agua y va en contra de determinados principios físicos. O otras características que tiene el agua, la forma como diluye los otros elementos, ¿no? Hay cosas que no se pueden explicar bien todavía y que, bueno, se toman así. Decíamos que con la memoria que tiene el agua, hablamos de la homeopatía, y dentro del trabajo terapéutico que yo hago con los pacientes, en algún momento, yo no soy muy partidario o sea, yo creo que todos los conflictos lo que hay que hacer es entenderlos, darse cuenta y empezar a cambiar. Pero a veces la energía o el sufrimiento, la herida, digamos, ¿no? Es tan intensa o lleva tanto tiempo que requiere a veces la ayuda de alguna medicación. Y entonces, para mantenernos dentro de la misma línea que venimos hablando, no trato de no usar la medicación alopática, salvo algunas circunstancias muy específicas donde se desborde el problema y entonces no haya otra forma de poder tratarlo en algún momento. Pero si no, yo uso la medicina floral, ¿cierto? Que esta es muy conocida, se usa bastante, pero se ha dado últimamente una cierta facilitación con este tema, en el sentido de que, digamos, no requiere, digamos, un estudio más o menos importante del paciente para cuando se le indican las cosas. O sea, su personalidad, su manera de ser. Porque las infusiones florales tienen eso, trabajan sobre el campo energético. Actúan sobre los estados emocionales que están en desequilibrio. Este desequilibrio produce en el campo energético del ser vivo, digamos, se produce en el campo energético y al persistir produce la enfermedad en el campo físico, ¿no es cierto? Es más o menos así la cosa. Así que, por lo tanto, en el origen y no en el síntoma, corrigiendo el desequilibrio, armonizando. Y bueno, y eso demuestra, por ejemplo, nunca se va a erradicar la enfermedad si no se cura, digamos, el origen, en el lugar donde se produce, en este caso en el plano espiritual y no en el campo material, ¿no? La enfermedad no es material en su origen, es energética, ¿no? Es esto que hablamos de recién, las resonancias, las armonías, los ritmos. El ser es ritmo y la enfermedad disarmonía, desequilibrio, ¿no? Y los seres vivos están inmersos en ese campo energético, como hablábamos recién. Entonces, este tipo de medicaciones, aparte de ser naturales y totalmente inocuas, tienen esa característica, que actúan por vibración, ¿no? Para Bach, que es el que trabajó en esto mucho tiempo, digamos, la enfermedad se desarrolla, como llamo, en el campo energético, y allí dirige la acción terapéutica, ¿no? Entonces él tiene como,
hay como un trípode, podemos decir, ¿no? 3 elementos que explicarían o sustentan la teoría de Bach con respecto a la acción de las flores. Y sería, primero, la base energética que dijimos. Él trabaja en esa concepción física de que somos energía permanentemente, ¿no? La base energética. Después, los aspectos de conflicto del ser humano, las disociaciones que hace. Cuando se separa de la totalidad, empieza a actuar desde su ego. Ese es el primer conflicto, ya sea con él mismo o con otra persona. El individuo entra en conflicto, se disocia, y empieza a ser, digamos, a ser manejado desde una situación más del ego o de la mente, ¿no? Y el tercer concepto de Bach es la unidad de todas las cosas. Son los 3 elementos básicos para entender la terapia floral, ¿no? Bach fue visto como un místico, un religioso, esotérico, porque captaba una realidad diferente a la que proporcionan los 5 sentidos, ¿no es cierto? Es la realidad de lo invisible, lo que decíamos hace un rato. Lo que se ve no es, y lo que no se ve es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, una realidad constituida por vibraciones, ¿no? Ritmos energéticos y regido por otras leyes, ¿no? Y bueno, después los físicos, Einstein y los físicos cuánticos confirmaron con el tema de las partículas subatómicas que el mundo que percibían los esotéricos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el mundo no es estático sino rítmico y todo el universo sería una danza de energía. Bueno, entonces, con esa concepción que coincide con el enfoque terapéutico de la psicoterapia también, utilizo a veces fórmulas florales que ayudan muchísimo. Y quería agregar alguna cosa con respecto a eso. Las flores, digamos, o las aplicaciones que tienen, ¿no es cierto? Siempre se apunta al desequilibrio emocional del paciente. Y Bach, como decía, trataba al paciente y no a la enfermedad, ¿no? Él atendía cómo era la persona, cuáles eran sus características. Actualmente es muy útil y a veces, por ejemplo, en afecciones psicopatológicas como los trastornos del carácter, lo que se llaman las caracteropatías o los trastornos del yo, ¿no? Los egosintónicos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que no es que la persona tiene un síntoma. O sea, en otros casos tienen un síntoma, ¿no? O ansiedad, o fobia, o miedo, o angustia. Acá es como que el trastorno es la persona, no es que tiene una enfermedad, sino que es la enfermedad. Su manera de ser, sus características lo ponen en conflicto con el resto, con la sociedad. Entonces son trastornos del carácter, de la manera de ser, muy difíciles de modificar, sobre todo porque el individuo tiene que desarmar toda su estructura de vida, toda su historia, todo. Entonces, acá no hay las medicaciones alopáticas comunes que tratan síntomas, acá no funcionan. Y lo único que puede actuar son la medicación floral, ¿no es cierto? Es excelente para desbloquear también en la psicoterapia, ayudar. En cirugía se usa también antes y después del acto quirúrgico. Logra tranquilizar mucho, sobre todo el sistema neurovegetativo, y entonces las reacciones de complicación son mucho menores, ¿no? Se mejora mucho, se estabiliza la emoción y la recuperación después el posoperatorio es mucho mejor. Lo mismo en el embarazo, en el parto, ¿no? En pediatría también tiene una acción muy espectacular, ¿no? Sobre todo cuando en el bebé, al principio, cuando se le colocan una de las flores, digamos, que actúa a nivel general como el rescue, por ejemplo en los pezones, que facilita la mamada, cuando borra las secuelas del parto, equilibra mucho el sueño y eso. Y también para demostrar de que no es ¿cómo es que se dice? Un placebo, porque claro, la medicina, digamos, tradicional, manejada por laboratorios y todo eso, obviamente, critica esto diciendo que, bueno, es un placebo, pero no, porque actúa también en las plantas y es muy común en veterinaria, se usa también en los animales. O sea que no hay ninguna prueba que pueda decir que esto no es así, es todo realmente de esa manera, ¿no? Yo justo encontré también
Hace mucho que yo lo utilizo esto, y por ejemplo desde el año 85, 86, por ahí, ¿no? O sea que ya hace más de 20 años. Y justo encontré algunos resúmenes, porque se ve que esto yo lo había hecho en algún momento para presentar en un congreso. No son muchos, son 2 o 3 casos que yo cito, que en lo que pueda voy a ampliar un poco, porque son de hace tiempo. Pero hay algunos que son singulares. Por ejemplo, un señor, un caso clínico que de 62 años en ese momento, esto fue en noviembre del 89, que consultó por síntomas así hipocondríacos, o sea, como de sentir como que se enferma permanentemente y se asusta con la enfermedad y lo relaciona con la muerte, y depresión ansiosa. Estaba deprimido el hombre, sobre todo, y estaba específicamente relacionado con la muerte de su madre, que había ocurrido hacía casi 20 años, 18 años ya. El tema era que el hombre, al hablar de su madre, no podía hablar del tema. Cuando hablaba de eso se ponía a llorar, pero desconsoladamente, ¿no? Como un chico. Un hombre de 62 años y 18 años que había fallecido. O sea, un duelo realmente no elaborado, ¿no? Y entonces se ponía muy mal, y lloraba, y se agitaba, y no tenía consuelo. Entonces, era uno de mis primeros pacientes que yo atendía con flores. Entonces yo no estaba todavía muy ducho en el tema, y claro, tenía la formación otra, y entonces decía, bueno, vamos a ver, vamos a probar, pero medio con esa actitud, como diciendo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sin confiar mucho en el asunto. Pero le indiqué las flores que eran para eso, ¿no? Para las situaciones de pérdida de un ser querido, para que pudiera vencer esa situación de depresiva. La cuestión es que, no voy a decir la fórmula, pero bueno, la evolución fue así. A la sesión siguiente, había disminuido la angustia, la ansiedad, no hablaba de su madre. Entonces pasaron 2 o 3 semanas. Y un día digo, voy a probar, a ver cómo realmente el efecto que le hizo a las flores, porque... Y entonces, como no hablaba, digo, bueno, lo voy a hacer yo. Y así, ¿no? Impunemente, impunemente le largué así como que hace mucho que no habla de su mamá, directamente, ¿no? Como para ver, ya había preparado la cajita con los pañuelos, todo. Y me asombré, porque tranquilo el hombre, ¿no? Me contestó, me dice, no le conté que la semana anterior había ido al cementerio con su hermana y había llevado flores y no había llorado ni nada, estaba mejor. Bueno, esa fue una de mis primeras experiencias, y me di cuenta de que eso había actuado, porque no habíamos hecho una psicoterapia del duelo, ni habíamos hablado de la situación, sino que había sido un fenómeno físico, un fenómeno realmente concreto de cambio energético, ¿no? Y esto tuvo enseguida, obviamente él no venía a hacer una terapia, un hombre ya mayor, entonces se le dio de alta casi enseguida, o sea, prácticamente en 3 meses o 4 meses. Después otro caso muy, muy interesante de una señora, una chica de 36 años, señorita en ese momento, vamos a hacer, es muy interesante, porque su madre fallece cuando ella tenía 16 años, y ella vivía con sus hermanos y su padre. Después de que muere la madre, el padre vuelve a formar pareja y ella ocupa el lugar de su madre en el cuidado y la preocupación por sus hermanos y sobrinos. Y queda instalada en ese rol, ¿no? Es la tía, ¿no? La tía que se ocupa de todo, que la llaman para todo. Cuídame los chicos que vamos al cine, te los dejo acá un ratito y vamos para allá, venimos para acá, bueno. Y ella era la responsable, siempre los había... Por ser la hermana mayor los había criado, los había ayudado a todo. Pero ella había quedado sin poder encontrarle un sentido a su vida. Estaba muy sola. Y entonces se le indicó una fórmula también. ¿Ves? Como acá actúa sobre el conflicto y tomando en cuenta todo. Esos sentimientos de ella y todo de preocuparse por los otros y por ella no, y todas esas cosas. No hay un remedio en laboratorio que fabrique. Mire, yo soy muy, digamos, me preocupo mucho, me hace mal cuando les pasa algo a los demás, pero yo no, al farmacéutico, lo que hay, no tiene ninguna pastillita para eso, no existe. Entonces, bueno, hay dentro de la fórmula floral, hay flores que pueden actuar sobre esas características, digamos, ¿no? Como reduciendo la ansiedad por el otro y poniendo más la atención en uno mismo, mejorando la autoestima y todo eso.
3 meses después fue fantástico la cosa. 3 meses después de la medicación que la está tomando, se mudó de casa, se fue a vivir sola. Un día le dijo a los hermanos, no, mira, hoy no te los voy a cuidar, no, hoy quiero estar sola en casa o voy a salir, no sé. Alivió mucho la responsabilidad que tenía. Empezó a descansar más, a disfrutar de su tiempo y no sentir culpa. Y después un día me dice, iba en el ascensor en el edificio y subió justo un muchacho, ¿no? Y sería una cosa así, empezamos a charlar, qué sé yo, tomó café, el hombre también un vecino nuevo. Y bueno, se armó una pareja. O sea que en poco tiempo no solo dejó esa situación en donde era absorbida toda su energía por esa familia, sino que pudo poder tener una pareja y estar mejor, ¿no? Y yo le dije que, bueno, que en ese momento había enterrado a su madre. O sea, un poco fuerte la cosa, pero era algo así simbólico, ¿no? O sea, ella había ocupado el lugar de la mamá, obviamente. Entonces se ocupaba de todo y no podía ser ella misma. Entonces ese cambio se dio a partir hemos charlado, pero no tanto eso, sino lo espectacular de la acción de la medicina floral en ese momento. En ese mismo año se le dio la alta al poco tiempo, ¿no? Realmente. Después otro muchacho, José Luis, que tenía, de 49 años, 50 años, con crisis depresiva profunda, estaba por romper su segundo matrimonio, quejoso, intolerante, un tipo muy intelectual, con bloqueo de sus emociones. Bueno, se lo empezó a tratar sobre eso y tuvo una excelente evolución. En la siguiente sesión comentó que había cambiado su ánimo, que salía, que duerme mejor, y desde hacía un mes estaba ocupando un alto cargo de asesor en el Ministerio de Economía y, bueno, se le dio después el alta. Hay varios así, no voy a seguir mucho con esto, pero bueno, casos muy fuertes, como un paciente con crisis así casi paranoicas, con violencia, con irascible, ¿no? Con insomnio. Y bueno, que tuvo una franca mejoría en 2 semanas de sus síntomas. Y la esposa lo afirmaba porque lo acompañaba a ella a la consulta. Y bueno, y tomaba neurolépticos que se le fueron disminuyendo y siguió después con la Floresol. Bueno, o sea que hay varios, hay otros más que no voy a leer ahora, pero quiero decir la importancia que tiene este tipo de medicina que tiene que ver con la vida, con el universo, con las vibraciones, con los sentimientos. Acuérdense que los sentimientos son los que mueven el ADN. Y bueno, y todo eso es una forma muy importante de ayudar. Quería terminar con unos poemitas, que son los trajes de Porto Alegre porque me los dieron allá una gente de Brasil. Hay uno que me da ganas de leerlo en portugués. Es chiquitito, pero está buenísimo. Yo creo que van a entender ustedes, y si no, mala suerte. Dice, si las cosas son intangibles, se as coisas são intangíveis, no hay motivo para no quererlas. Van entendiendo. Qué tristes os caminos se no fuera por la mágica presencia das estrelas. Qué belleza, es una belleza. Después dice, hay varios acá, vamos a ver algunos más cortitos. Son todos cortitos, así que a ver un poquito. A ver, uno sobre... Dice, simultaneidades se llama dice, eu amo el mundo, yo amo el mundo. Yo detesto el mundo. Yo creo en Dios. Dios es un absurdo. Yo voy a matar. No, yo quiero vivir. Entonces le pregunta, ¿vos es loco? No, soy poeta. Después sí, hay varios. Hay uno dice, a ver, espera un poquito. Dice, los poetas no son azules ni nada, como piensan algunos supersticiosos, ni sujetos a ataques súbitos de levitación. Yo estoy traduciendo, obviamente, ¿no? Lo que ellos más gustan, los poetas, es estar en silencio. Un silencio que subyace a cualquier escape motorístico o declamatorio. Un silencio. Este impoluble silencio en que escribo y en el que tú me lees. Bueno, gracias Bernardo. Acá me mandan una, qué linda, ¿no? Dice, cuando surcos se abren, heridas se cierran. Cuando surcos se abren, heridas se cierran. Dos soledades que se juntan, buena compañía no se hace. Claro, Bernardo, es así.
Estuvimos hablando de eso. Después mira, es verdadera arte de viajar, dice. Este poeta lo vamos a presentar, es Mario Quintana, un poeta patrono de Porto Alegre ahí. Dice, él dice así, la gente siempre debe salir a la calle como si huyera de la casa, dice. Como si estuviesen abiertos delante de nosotros todos los caminos del mundo. No importa los compromisos, las obligaciones, están ahí. Llegamos de muy lejos, con el alma abierta y el corazón cantando. A ver si hay algunos que son muy lindos y no lo quiero perder de leer porque y bueno, ya el tiempo acosa, ¿no? Acá, pero bueno. Dice, un buen poema es aquel que nos da la impresión de que está leyendo a la gente y no que la gente lo está leyendo a él. Una maravilla. Mira este. Los poemas son pájaros que llegan, no se sabe de dónde, y se apoyan en el libro que lees. Este otro. Si tú me amas, ámame bajiño, ámame bajito, dice. No grites encima de los tejados, deja en paz a los pajaritos, déjame en paz. Si me quieres, tiene que ser devagariño, tiene que ser despacito, amada. Que la vida es breve y el amor más breve todavía. Bueno, vamos a dejar porque ya son preciosos, pero acá ya el tiempo se viene, ¿no? Bueno, chau, hasta el viernes que viene.